nuestro Señor. Dice Primera de Timoteo del 1 al 11, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Si ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Por conociendo esto, es la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores de desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidios, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Hermanos, nuestro tema es que no enseñe doctrina diferente o diferente doctrina. Voy a dar gracias a Dios, hermanos, en este momento para iniciar nuestra predicación. Padre Celestial, Dios nuestro, en esta noche, Padre, vengo humildemente a tu presencia. Necesito, Padre, que tú me uses conforme a tu voluntad, que con tus palabras, Padre, glorifiquemos tu nombre. Gracias, Padre, porque has traído a tu pueblo que pueden escuchar tu palabra. Tu palabra es fiel y verdadero. No es mi pensamiento ni mis opiniones. Es tu palabra, Señor, la que queremos que escuchen. Padre, ayúdame a ser ciertamente tratado solamente a tus palabras, no mis pensamientos, Señor. Ayúdame esta noche, te necesito. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Entonces, nuestro tema es que no enseñen diferentes doctrinas. El problema en Éfeso, la mala enseñanza, y en este caso, en su viaje, Pablo llega a este lugar, llega a la iglesia de Éfeso con Timoteo y encuentra problemas, contenciones de la enseñanza que él había dejado. Y para esto él confrontó a los que procuraban sembrar una mala enseñanza en la iglesia.
Entonces, ¿quiénes eran estos opositores a la buena enseñanza? Eran los ancianos de aquella iglesia y algunos llamados, dice, Himeneo y Alejandro. Ellos eran los que querían introducir mala enseñanza. Entonces Pablo conversó con Timoteo para que él se quedase y rogó a Timoteo para que se quedase. Entonces, la enseñanza en la iglesia local debe ser conforme a las escrituras bíblicas. Ahora, ¿cómo la enseñanza en la iglesia es conforme a las escrituras? Vamos a considerar 3 actitudes para asegurar la enseñanza en la iglesia bíblica, para asegurar la conformidad a la enseñanza bíblica en la iglesia local. 3 actitudes. 1, vamos a decir, el maestro correcto. 2, el trabajo correcto. 3, el propósito correcto. Estos 3 puntos, hermanos, vamos a determinar cómo es el maestro correcto, porque es necesario saber la condición de un maestro correcto. Para nosotros, como ejemplo, estamos considerando Pablo y Timoteo, que Pablo es salvo, llamado para predicar que gozan gracia, misericordia y paz. Igualmente Timoteo también. Entonces, podemos decir en el versículo Efesios 3:7, podemos ir, hermanos, Efesios. ¿Qué nos dice Efesios 3? ¿Ustedes ya habrán? Efesios 3:7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. O sea, Pablo ha sido llamado por el mismo Señor nuestro Creador. Por eso dice, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y también Hechos 9:15, aquí es donde da el llamado legítimamente. Hechos 9:15. Hechos 9:15. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hermanos, Pablo tenía todas estas virtudes que Dios mismo le llamó porque era necesario, porque él vio conforme en su voluntad. Porque Pablo no era
cualquier persona que podía tener este encargo, o por cualquier autoridad carnal o del pueblo, sino Dios mismo le ha elegido a él. También dice en Gálatas 1, 15 y 16. Gálatas 1, 15, 16. 15 y 16. Gálatas 15 al 16. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Él era elegido antes de su nacimiento todavía. A pesar de que Pablo era perseguidor de los cristianos, él ya estaba destinado, llamado, para que un día debe ser convertido. Entonces, esto por eso nos dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo era llamado por Dios legítimamente. Y también dice de Timoteo, ¿cómo es Timoteo? Porque Timoteo, aquella vez cuando con Pablo se encontraron en Listra, salieron de viaje y llegaron a Éfeso, era jovencito. Su mamá era de origen judía, cristiana, y su papá era griego. Entonces, él era enseñado desde su mamá, aún desde su abuela eran cristianos. Entonces, nosotros también en nuestra casa, en nuestra familia, tenemos esta virtud, debemos tener esta virtud de enseñar a nuestros hijos en nuestras casas. Entonces, él era joven para aquella vez cuando con Pablo salieron y también es hijo espiritual de Pablo, verdadero hijo en la fe, que también dice en primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo era con estas virtudes. Y el Señor nos dice que ninguno tenga en poco tu juventud, o sea, los jóvenes en nuestro medio deben también tener esta virtud, buscar la gracia del Señor a través de su palabra. No es necesario todavía ser adulto, ser canoso, para ser ejemplo a los demás, a los creyentes, en palabras, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Todos estamos llamados a esta recomendación de Dios, a este llamado. También nos dice, segunda de Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Timoteo tenía
estas virtudes. Él era amoroso, amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. También nos dice en 2 de Timoteo 1:5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Está diciendo de Timoteo que él siempre está enseñado, siempre está reconociendo los caminos, el temor de Dios, porque desde su madre, desde su abuela, él fue enseñado en el temor del Señor. Hermanos, también el mismo 2 de Timoteo 3:15 detalla la cualidad, la virtud y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, esta es la enseñanza él recibió desde su niñez y es salvo. Y así como Pablo también es salvo. Hermanos, esto es para ser el maestro correcto, para enseñar. Así hay, hermanos, estas cualidades debemos siempre nosotros también anhelar para nuestros hogares, para nuestra familia, que es necesario ser maestro correcto, así como en la enseñanza acá en las clases, así también en nuestras casas. Esto es aplicable para nuestras vidas, que nos llama a reflexionar con sus palabras el Señor a través de Pablo y Timoteo. Y referente al punto 2, el trabajo correcto del maestro. ¿Cómo debe trabajar? ¿Qué encargo tiene en este caso Timoteo? Porque él ya está encargado de impedir los problemas que hay en la iglesia de Éfeso. Entonces, él tiene trabajo correcto que hacer. Dice, uno de ellos es quitar las fábulas, genealogías, las vanas palabrerías, los doctores de la ley y todo cuanto se oponga a la buena enseñanza de las Escrituras. Aquí podemos ver en los versículos 3, 4, en los primeros de Timoteo, versículos 3. Dice que no enseñen diferente doctrina. También dice para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. En el 4 dice las malas obras que tiene que quitar Timoteo. Ni presten atención a las fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo hoy. Timoteo tiene ese encargo. También dice en el versículo 6,
en la seguida, primera de Timoteo 1, versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. O sea, siempre también en nuestra congregación debemos ser celosos, estar atentos de acuerdo con la palabra del Señor. No llegar a estas dificultades que hay en una congregación. Tener la mirada en Cristo, estar siempre en el camino que Dios nos ha encomendado. Por eso nos dice que llegamos, dice, acarrean o nos desviamos algunos a apartarse a vanas palabrerías. También el 7 dice, y queriendo ser doctores de la ley, sin tener ni lo que hablan, sin tener ni lo que hablan, ni queriendo ser doctores de la ley, sin entender, dice, ni lo que hablan, ni lo que afirman. Habremos personas tal vez siendo el que sabe más y comienza a desviarse. Siempre hay alguien que trata de desunir una congregación, una comunidad de creyentes con sus palabras, con sus descontentos, que tal vez a él no le agrada lo que Dios dice en su palabra. Siempre está pensando tal vez en su querer, en lo que ellos creen, pero Dios dice, aclara conforme a sus palabras, cómo debemos conducirnos. Entonces, por eso aquí nos dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. También dice en Gálatas 3:24, Gálatas 3:24 nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Está bien? O sea, nosotros siempre la ley usamos, pero la ley nos hace ver nuestras faltas, nuestros errores, y que la ley siempre es dado, y cuando usamos legítimamente, dice, es nuestro ayo, para que a través del ayo nos lleve a Cristo Jesús. Hermanos, por ejemplo, dice en la primera de Timoteo 1:20, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esto es cuando tuvo confrontación Pablo con estos ancianos, y él disciplinó seguramente, por eso le entregó a Satanás, para que aprendan a no blasfemar, dice. Pero ¿cómo habrá sido este pleito? ¿Cómo habrá sido? Pero Pablo, con la palabra del Señor, ha sido triunfador, que ha glorificado a Dios
con su poder de Dios, ha hecho esta obra. También dice 2 de Timoteo 2:17. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. O sea, estos varones han sido tan malos de hablar seguramente algo que destruía a esa iglesia, a esa congregación. Por eso dice el Señor en su palabra, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Himeneo era el más destacado en hacer la maldad en la iglesia, seguro, por eso 2 veces está mencionando aquí. Y esto es el correcto trabajo de quitar todas estas faltas que acarrean a destrucción a la iglesia de Efeso. Así también en nuestro medio, para nosotros, en nuestra casa, aquí en nuestra congregación mismo, puede causarnos estos problemas, pero siempre la palabra del Señor descubrirá la falta que estamos cometiendo. Nadie estamos seguros. La ley, dice en uno de estos capítulos, es dado para los justos. Está en 10, pues el versículo 9 dice, sea puesta en la lista, primera de Timoteo es, 6, las cuales buena conciencia, conociendo esto. El versículo 9, primera de Timoteo 1:9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Pero entre nosotros, y también el mismo Señor nos dice que no hay justo ni aun uno, y todos somos injustos. ¿Y quién es el justo? Es Cristo Jesús nuestro Señor, el único justo, el único que ha cumplido la ley, llevando todo el pecado nuestro para salvarnos. El único que ha cumplido la ley, porque todos tenemos de alguna manera el pecado, siempre estamos pecando, pero sí cada tarde o cada mañana pedimos perdón porque al día siguiente es un nuevo día y seamos perdonados y seguimos así de acuerdo a lo que el Señor nos manda. Entonces, si la ley es el que nos hace ver nuestros pecados, por medio de la ley sabemos que estamos en mal camino, pero esto entenderán los cristianos, los que conocemos la palabra del Señor. Aquel carnal de afuera del mundo no entenderán, no dirán qué es, ¿no? Entonces, hermanos, esto es el trabajo correcto del maestro correcto, quitar todas estas maldades que aquejan a una congregación, a un hogar o en cualquier lugar donde se reúnen en nombre de nuestro Señor. Entonces, una vez quitado este mal de la iglesia Éfeso, Timoteo tiene que establecer la enseñanza correcta. De nuevo tiene que establecer la enseñanza correcta. Y tiene propósitos de la enseñanza con el amor
siempre dando esa seguridad, el amor de Dios, con que nosotros también somos amados. Entonces, para eso tiene que aplicar el amor conforme a las escrituras bíblicas que nos dice. Por ejemplo, versículos 1 de Primera de Timoteo 1:5 es el amor. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hermanos, también tenemos el versículo 2 de Timoteo 2:20. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces, aquí entendemos que toda una congregación, todos no somos tal vez para usos honrosos, tal vez seamos para usos viles. ¿Quién conoce el corazón cuando nosotros vemos entre nosotros? Solo el Señor conoce, pero nosotros no podemos decir cuál es cuál, quién es qué. Por eso nos dice esta aclaración en 2 de Timoteo 2:20, que dice pues, pero en una casa grande, o sea, en una iglesia, en nuestra casa, tal vez nuestros hijos mismos, nuestra esposa o el esposo, cualquiera de nosotros, podemos estar en la condición de ser un utensilio de oro o de plata, sino también de madera y de barro, porque unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Esta aclaración del Señor es para nuestro arrepentimiento. Por medio de la ley nosotros entendemos esto. Y después de haber establecido con humildad, con amor, nuevamente en la iglesia Éfeso, piensa Timoteo el uso de la enseñanza. ¿Cómo debe usar la enseñanza? Dice, usamos para edificación de buenas obras delante de Dios Padre. También para reprender señalando el pecado. Podemos esto aclarar más con 1 de Timoteo 4:8. Primero, el versículo 4. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios. Entonces, aquí el uso de la enseñanza debemos tomar para edificación de Dios, para glorificar su nombre, para dar gloria a Dios. También nos dice el 8, pero sabemos que la ley es buena si la usa legítimamente. ¿Quién podrá usar legítimamente? Solo entenderemos todo lo que
la ley nos da a entender que somos pecadores. Como vuelvo a decir, solamente Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, es el que es justo, el que cumplió todo el mandato para salvación nuestra. Después, el 9 también acompaña cómo usar. Dice, conocemos esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Entonces, aquí no podemos usar de la enseñanza estas maldades. No podemos usar como transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, ¿no? Todo esto detalla que no podemos usar en la enseñanza correcta. Debemos quitar. También dice el 10, también para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Todo esto no podemos usar en la enseñanza. Debemos omitir, debemos desechar. No es bueno estas enseñanzas. Ahora, por eso señalamos, reprender señalando el pecado. Todo esto lo que estamos señalando es el pecado, que no es aplicable para nuestra congregación ni para nuestra casa, para nuestras vidas. Esto no se debe tomar, rechazar, desechar. Por último, tercer punto, dice, el propósito correcto del maestro es pues que todas estas obras que ha sido quitada de las malas actitudes que los ancianos han pretendido hacer, todo esto es para glorificar el nombre de nuestro Señor. Para eso, Timoteo ha hecho los trabajos correctos y por último, su propósito correcto era glorificar su santo nombre de nuestro Señor. Dice el versículo 11 de Primera de Timoteo, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. O sea, Timoteo ha sido encomendado para estos trabajos y dar gloria a Dios con sus hechos. Dice Primera de Corintios 4:17. Vamos a ver a este versículo, capítulo. Primera de Corintios. Cuatro 17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Por eso él fue encomendado para hacer este propósito. También dice en Primera de Timoteo 2:7, Primera de Timoteo 2:7. Para esto yo fui
constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Por eso Timoteo ha sido encomendado para esta obra. Todas estas obras, todos estos trabajos Timoteo hizo para glorificar el nombre del Señor. También podemos volver a leer Hechos 9:15, que dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, ha sido llamado estos varones para limpiar la iglesia y como propósito glorificar el nombre del Señor. Hermanos, nosotros también, por medio de su palabra, debemos glorificar cada día en nuestras vidas. También en Primera de Timoteo 6, 20, 21. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y el 21 dice, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe, la gracia sea contigo. Amén. Aquí, hermanos, nos dice, cuando seguimos la ciencia a veces nos perdemos. Por eso nuestros pastores siempre nos dicen que la universidad no es buena. Pero el Señor dice, prepárese. El hombre sin ciencia no es bueno. Por lo tanto, es bueno prepararse, pero sin apartarse de la gracia de nuestro Señor. Siempre estar atento con Él, con su palabra, cada día. Entonces, eso es el Hijo de Dios. Pero aquellos que no han entendido se van a desviar, porque allí otras teorías, otras ciencias entra en su cabeza y dice que se desviaron y ya se fueron. No han reconocido los consejos de Dios que nos hablan. Por eso a veces ellos son celosos de estar diciendo que no es bueno, que para qué, pero en nuestra actualidad es buena también aprender, saber, porque eso también te da facilidad de dominar la palabra del Señor, ser fluido en explicar, en determinar. No para que estén como yo titubeando, hermanos, es la palabra del Señor, que debemos siempre estar al lado de Él, llevando siempre sus consejos, recordando sus testimonios. Después podemos acotar también 1 Corintios 4, 1 y 2. 4:1.
1 y 2. Dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es por eso Timoteo aquí ha hecho toda esta labor. Así que nosotros también debemos siempre, dice, ser servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hermanos, siempre la palabra del Señor nos aconseja estar fieles a sus mandatos, fieles en nuestra asistencia. A veces nos duele, a veces tenemos ciertas ocupaciones, pero el Señor conoce nuestro corazón y si hacemos esfuerzos para estar delante de Él, hacemos sacrificio. Y Dios pide el sacrificio de nosotros, que quemar holocaustos, dice, según su palabra. Así es que, hermanos, como siempre en su palabra estemos en nuestras vidas, reconociendo, no fallando, cualquier cosa que queremos hacer, recordar sus consejos, recordar sus palabras, su juicio sobre todo, y temer y hacer las cosas correctas. Como reflexión, hermanos, podemos leer Proverbios 15 para finalizar nuestro tema. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Siempre nuestra enseñanza debe ser con amor, con cordura, con humildad. Esto nos servirá en nuestra vida cotidiana ante cualquier persona, ante cualquier adversidad en la vida que tenemos. La violencia no es recomendable. Más bien rogamos al Señor que nos aparte de personas violentas, que nos guarde de aquellos. Hermanos, esto es todo lo que he preparado para esta noche. Gracias por su palabra, que espero que haya sido también en el corazón de ustedes aceptos esta aclaración de la palabra del Señor. Gracias, hermanos.